Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchos saludos, de verdad, muchos saludos de Nise y Charles. Fue una bendición, ha sido un regalo del Señor, la verdad, ha sido un regalo. Bueno, y quería compartir un poquito una historia, un tema que ha ocurrido allí en India, que a mí me afectó mucho, pero el Señor me habló también mucho. Uy, estoy como sorda. No sé, es que aún estoy un poco así que me tiemblan las piernas del viaje, es que me hago joven. Bueno, bueno, pues el tema es que vosotros sabéis que allí hay persecución, ¿no?, contra los cristianos. Entonces, bueno, yo veía muchas iglesias y allí hay muchas iglesias. Lo que hay persecución es básicamente no quieren que se convierta la gente hinduista al cristianismo. O sea, no quieren que haya evangelismo, no quieren conversiones, porque de cristianos sí que hay y bueno, los respetan más o menos, pero no tienen que pasarse en nada. O sea, allí tienes que ir muy bajo la ley, porque solo buscan la mínima excusa para meterse con ellos. El tema es que una chica de la iglesia de Charles y Nise, yo no lo he podido poner en WhatsApp ni nada, porque ellos tampoco no ponen noticias ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada, porque les controlan, les vigilan. Entonces no se puede hablar contra este gobierno, ni lo que están haciendo, ni nada. Pero hay una chica que quisiera que orarais por ella, porque la verdad es que a mí me conmovió. Pues ella es una chica de unos 27 años, una chica guapísima, y bueno, se convirtió al Señor, y cuando ha ido a comunicarlo a los padres, que ya hace un par de años o más de un año que es convertida, estuvieron orando y tal porque son hinduistas. Ella sabía que tendría problemas. Y bueno, fue a comunicarlo a los padres, se lo tomaron súper mal, súper mal. Tienen familiares que son políticos hinduistas, claro, ahora están los hinduistas al poder. Y pues bueno, le dieron una paliza que no veas. No estoy hablando de gente, sencilla, pero esta chica es psicóloga. Esta chica trabaja en un hospital. La familia es una buena familia. O sea, tal paliza le dio la madre, que la madre hasta se enganchó de la espalda de la paliza que le dio. Los padres le prohibieron ir a trabajar, casi pierde, bueno, de hecho, no, le impiden ir más a trabajar a este hospital porque es un hospital cristiano. Querían demandar a Charles y a Nise, amenazando con demandarles incluso al hospital porque es cristiano, por si ha influenciado. Y bueno, tanto ella resistiendo y firme en la fe, que ella no dejaba de creer en Jesús. Y su padre al final ya dice, bueno, si quieres creer en Jesús, pues cree en Jesús, pero te vas a casar con un hinduista y vas a ir al templo y vas a hacer todos los ritos igualmente. Ahí están luchando ella, que no, por supuesto que no quiere casarse con un hinduista. El tema es que fue allí a casa de Nise, estuvieron orando, fue a escondidas porque la madre no quiere y el padre. Y cuando me vio, nosotros la conocíamos ya, cuando me vio me abrazó y a mí me impresionó la sonrisa, el brillo en los ojos. Su único miedo es, no quiero perder mi fe en Jesús. Es el único miedo que ella tiene. Quiero permanecer en mi fe, quiero que mi fe no decaiga. Y me abrazó y dice, gracias por orar por mí. Y tiene un brillo en los ojos, de verdad, que a mí me conmovió, la verdad. Digo, hay que ver.
Y ya están, pero nadie les impide, ellos siguen igual en la línea, predicando el Evangelio, haciendo escuela del Espíritu Santo, ellos hacen igual, no ha cambiado nada, ellos hacen igual, igual reciben equipos, ahora hay otro equipo de Israel otra vez, ellos repiten, aunque les detuvieron el año pasado, pero solo fue unas horas. Ellos siguen predicando el Evangelio, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Y otra cosa quería comentar, que es que Nise hace unos jabones con aceite de coco y esencias naturales y es para ayudar a la escuela. Entonces, como trajimos muchos regalitos, yo tenía la maleta casi vacía. Digo, pues me llevo jabones y yo no voy a impedir que mis hermanos tengan la bendición de colaborar para la escuela. Entonces he traído unos jabones así artesanos que hacen ellos, hacen Nise básicamente. La venta de estos jabones ha ayudado a muchos niños a pagar la matrícula del cole, porque allí el tema de la enseñanza tiene que ser privada. Y mucha gente, de hecho una mujer que ayuda a Nise, la mujer trabaja allí, trabaja en otros sitios, ha conseguido que su hijo vaya a la universidad, pero no sabéis lo que llega a costar. Si aquí, por ejemplo, nuestro sueldo que nos cuesta llegar, te quitas más de la mitad del sueldo para pagar los colegios y tienes que pagar la casa también, pues ahí están así. O sea, si quieren que sus hijos aprendan, por eso la carga de Nise y Charles de hacer un colegio. Y están construyéndolo, están aguas fuera, ya está muy bien el colegio, ya casi está terminado. Y va a ser un colegio inclusivo, o sea, que también niños con dificultad de aprendizaje, que allí hay, pero claro, solo pueden ir la gente que puede pagarlo, ¿no? Y nada, tengo unos jabones fuera que son buenísimos para la piel, la cara, el cuerpo, son buenos. Yo los he probado, nosotros los probamos. A un módico precio, si queréis colaborar, ¿vale? Pues bueno, no sé, hay muchas cosas, pero no. ¿Qué va a hacer? No, bueno, no, todo eso para todo. No, lo único, bueno, una cosita más solo. Sentíamos en nuestro corazón, tanto Ángel como yo, compartir también con el hermano de Charles y con Charles, que la fuerza que pueden tener en contra de todas estas cosas es que se unan los cristianos, porque allí hay muchas aldeas, muchas iglesias, pero no están unidos, no, cada uno lucha solo. Entonces, Charles ya en este 2020 quiere hacer como una reunión y a ver si están más unidos, más fuertes. Y bueno, allí hay este peligro, pero el Señor me habló que aquí hay otro peligro también, que este materialismo, comentamos que pues allí en Europa están intentando que a nuestros niños en el cole les enseñen el tema del género y todo eso, y se horrorizaron. Pues sí que estáis en peligro. Quiero decir, casi que estáis más en peligro que nosotros. Pues si el enemigo utiliza todo para desviarte de la verdad, o sea, del amor del Señor. Y me dejó muchas cosas, pero... Buenos días, hermanos. Perdonad a los que no he saludado al entrar. Vengo del estudio bíblico de arriba y andaba un poco enmimismado. Nada, daos todos por saludados y bendecidos. Es que es importante. Esta chica, Swati, ahora va a viajar porque su madre se la quiere llevar de allí y van a su ciudad de origen. Está en peligro esta chica, porque allí está en peligro por los familiares hinduistas, porque allí es muy fuerte, parece una película, pero allí salvan el honor, quitándole la vida, salvan su honor. Entonces ella no tiene miedo, están orando, pero
Hay que orar también por protección por su vida, porque los otros familiares quieren salvar el honor de la familia. En fin, decíamos a estos pastores con los que cenamos que vamos a orar por ellos, porque India es un país difícil por la religión tan arraigada y tan radical que hay. Y el gobierno que hay en estos momentos es un gobierno de tendencia y de apoyo al hinduismo. Dice el presidente de allí que India es hinduista y que las otras religiones no caben. Majo el hombre. Y la prueba de que está atosigando a los cristianos es que de los compañeros de Nise que fueron con ella de misiones, los que estuvieron en Jotakum y otros que han venido de otras organizaciones a India, hace de esto unos 10 años, no queda ninguno. A todos los han expulsado, muchos colegios los han cerrado, muchas instituciones se han clausurado, les hacen la vida imposible. Y los indios cristianos aún le respetan un poquito, pero de los extranjeros buscan la más mínima excusa para echarlos. Y de hecho los han echado. Así que yo pido que en vuestras oraciones los tengáis presentes. Pero de alguna manera el año pasado ya estuvimos hablando y resultó que los pastores de esta ciudad donde están y de la zona en general, los pastores cristianos indios, no encuentran motivo o no encuentran la fuerza para unirse, para tener reuniones de oración juntos y para entrar en contacto unos con otros. Y yo les decía a estos pastores hermanos y además familia, les decía, pues aquí tienes el resultado. Si un pueblo no es capaz de unirse, si una zona, los pastores de esta zona no son capaces de unirse, pues el diablo va por ellos. Y es lo que está ocurriendo con vosotros en este lugar. A ver si de esta manera aprendemos la lección y nos esforzamos un poco y miráis de no sacar la paja del ojo de tu hermano y vais a lo principal, que es a defender vuestra fe. Y al mismo tiempo les decía, aunque nosotros en Europa en general y en España en particular necesitamos que vosotros oréis también por nosotros, por lo que decía Lidia, porque en este país está todo el tema del colectivo LGTBZ que está pegando muy fuerte, que ellos tienen una ideología que no es cristiana, que va en contra, choca de frente con la doctrina de Cristo, pero es que además dentro de poco, si no nos espabilamos, vamos a estar igual como los hermanos de India, que nos impedirán ejercer nuestra fe, reunirnos en nuestras reuniones, es decir, el que no comulgue con esta idea rara de que es igual chico que chica, que cuando una criatura nace puede escoger su sexo y otras barbaridades, si no se comulga con esto, al final nos van a hacer la vida imposible. De hecho, no se ha llegado a promulgar, pero había una ley hace un par de años que decía que quien no pasara por el aro iba a ser castigado. No se ha promulgado, pero ahí está. Así que nosotros tenemos que orar por los hermanos que están en persecución por el mundo y por India en particular, y ellos tienen que orar por nosotros y nosotros al mismo tiempo orar por nosotros. En este pueblo y en esta zona, por lo menos los pastores y los líderes nos unimos y una vez cada mes o cada 2 meses estamos orando, intercediendo unos por otros y comunicándonos las cosas, pero en otras partes igual es más difícil. Y de todas maneras hemos de continuar orando los unos por los otros. Amén. Amén. Vamos al tema.
Lucas capítulo 8. Javier dice que solo he tenido 20 horas para prepararlo. Yo le dije, si esto es normal, yo me preparo los mensajes, me los preparo cuando me levanto el domingo. Me gusta el pan caliente. Pero es que aquí el Señor ha tenido misericordia de mí durante varios días, de alguna manera o de otra, me salían los mismos textos. Y hoy me ha vuelto a salir otra vez el tema. Es Lucas capítulo 8. Yo digo, Señor, pero aquí hay muchos temas, ¿de cuál hablo? Y como que el Espíritu Santo me dice, tú ve haciendo, ya te guiaré. Así que Lucas 8, hermanos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y vamos a ir haciendo camino por partes, porque los que iban predicando el Evangelio junto con Jesús eran los 12 discípulos, pero yo creo que este es el único lugar donde habla de las mujeres, de las hermanas que subían con él, le ayudaban y le ministraban con sus bienes, porque a veces nos preguntamos, bueno, el Señor en un momento en que necesita alimentar a 5.000 personas, dice que tienen 200 denarios. ¿De dónde sacaban este dinero? ¿Quién les daba este dinero? Pues ahí tenemos una explicación, porque no solamente se puede ayudar al Evangelio, esto lo sabéis más que de sobra, no solamente se puede trabajar en el Evangelio predicando o enseñando, que es un privilegio por lo demás, sino que además se puede colaborar con el Evangelio con dinero. Y yo imagino que estas mujeres no solamente aportaban dinero, sino que les lavaban la ropa, seguramente en alguna ocasión les hacían la comida, y ellas podían sentir que servir en el Evangelio era también estas cosas naturales y materiales, que cuando le daban dinero a los apóstoles para comer o para lo que sea, ellas colaboraban con la obra de Dios, y cuando lavaban la ropa o les preparaban comida, ellas eran parte activa de esta obra de Dios. Y yo quiero que hoy nos sintamos así. Si tú has dado dinero para la obra, aparte de los diezmos normales, si has dado dinero para la obra, si has ayudado, si has hecho comida, si has lavado la ropa, si has lavado los pies, como dice en Timoteo a los discípulos, que sepas que tú estás en el reino de Dios, que formas parte importante del reino de Dios. No solamente es estar aquí arriba o allá abajo y predicar el Evangelio, o estar como estábamos antes enseñando, que el reino de Dios tiene muchas partes y muchos ministerios. Y estábamos hablando en el estudio bíblico de que, sabiendo que el reino de Dios tiene muchos ministerios y que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, lo interesante, lo importante es que tú sepas, que yo sepa, qué lugar del cuerpo de Dios estamos ocupando, en qué podemos servir, en qué podemos ayudar, en qué podemos edificar al resto del cuerpo de Cristo. ¿Lo sabes tú? No me contestes, pero ¿lo sabes tú? ¿Sabes tú qué parte del cuerpo de Cristo estás ocupando? Segunda pregunta es, pero sabiéndolo, ¿estás desarrollando este ministerio que Dios te ha dado? Porque te puedo asegurar, como te he dicho otras veces, que tú tienes un don por lo menos. Lo tienes, seguro. Lo dice la Biblia en Corintios 12. El Espíritu ha dado el don a cada uno en particular como Él quiso. Tú tienes un don.
Si no lo sabes, es un problema. También tienes un problema. Aparte del don, tienes un problema. Y es que no sabes qué don es. Y si tienes el don y sabes cuál es y no lo ejercitas, el problema lo tiene tu iglesia, que no se beneficia de tu ministerio. Tienes un don y debes desarrollarlo. Estas mujeres desarrollaban su don aportando dinero, por ejemplo. Y había por lo menos una que era una mujer ilustre, era la esposa de un intendente del rey. Era una mujer que tenía una posición que seguramente el estar detrás y delante de los apóstoles y de Jesús y ministrar con sus bienes y servirles y todas estas cosas, seguramente le aportaba algún que otro problema. A su esposo le aportaba también algún que otro problema, pero eso es lo de menos. Lo demás es que sirvamos. Amén. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, esa parábola que tantas veces hemos predicado y que tantas veces habéis escuchado. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que lo dijo tan fuerte que lo podemos escuchar hasta nosotros que estamos aquí. ¿Tenemos oídos para oír? Oigamos, porque la palabra de Dios continúa siendo sembrada. Ahora mismo está siendo sembrada. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? Esa palabra que está siendo sembrada en este momento va a caer sobre pedregales, va a caer entre espinos, va a caer junto al camino o va a caer en buena tierra de modo que germine y dé fruto y fruto en abundancia. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo está siempre cerca, aún de la iglesia. Está parado ahí en la puerta. Y cuando nosotros salgamos, entre que nos saludamos y estamos pensando dónde comeremos y qué comeremos y quién viene a comer y qué les prepararé y qué le diré, y ¡pum!, el enemigo está ahí. Y está ahí para robar la palabra que está siendo sembrada. Depende de nosotros el que él no se salga con la suya. El versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cada palabra es probada. Cada verdad que viene hasta nuestra vida, cada cosa que Dios nos enseña es probada. Es que si no es probada, no puede prosperar. La palabra que está siendo sembrada esta mañana en nuestras vidas va a ser probada. Va a ser probado nuestro compromiso con la iglesia. Si damos o no damos, va a ser probado. Ay, Señor, pero si apenas tengo dinero para comer, ¿cómo voy a dar ofrendas en la iglesia? Es la prueba. Y el Señor te dice y me dice a mí,
probadme ahora en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros en abundancia hasta que sobreabunde. Va a ser probada. Y la palabra que está siendo sembrada en nuestra vida tiene que caer en una tierra que no sea piedra, que no esté dura, que no sea camino, que no esté junto al camino. Hemos de preservar la palabra que se nos implanta. Hemos de tener cuidado de la palabra que viene hasta nuestra vida. No hemos de consentir el que sea una palabra que caiga en un corazón endurecido. El decir, bueno, pues está bien, este chico que habla, está bien, pero que no me maree mucho. Total, la semana que viene hay otro mensaje. Sí, te digo una cosa, hermano. La semana que viene habrá otro mensaje. Pero de este, Dios nos va a pedir cuentas. Tanto que lo recordemos y lo practiquemos como que lo olvidemos y pasemos. Dios nos pedirá cuentas de este. Ahora, si no lo practicamos, si lo recibimos con indiferencia, las aves del cielo se lo van a llevar. El demonio nos lo va a quitar y nosotros quedaremos con la culpa de haber oído, pero de no estar practicando. ¿Estáis de acuerdo en esto? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Me parece que no necesita explicación. La palabra es sembrada. Uno dice, uy, qué bonito, y qué bien ha predicado, y cuánta verdad ha dicho, uy, qué bien. Pero luego viene el diablo, nos pone una prueba, cualquiera que sea, y decimos, bueno, pero es que primero soy yo, primero es mi familia, primero es mi comodidad, primero. Y entonces el diablo arrebata lo que ha sido sembrado en nuestro corazón, los afanes de este siglo, nuestro trabajo, nuestra posición, todo lo que nosotros valoramos en este mundo tiene más poder que nosotros y el diablo arrebata la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No se trata de recibir la palabra y decir, pues bueno, hoy se habla sobre ofrendas, pues voy a dar 5 euros extra y olvidarte para siempre. No, es perseverancia. Bueno, hoy se ha hablado sobre ejercer mi ministerio, pues voy a ver si para Navidad puedo participar en algo. No. Bueno, sí, pero con perseverancia. Después de Navidad vendrá Año Nuevo y después vendrán los Reyes y después vendrá la cuesta de enero y la cuesta de febrero, que es más cuesta que la de enero. Y luego vendrá marzo y abril y si Dios quiere llegaremos a la próxima Navidad. Y el Señor valorará si hemos servido con perseverancia o hemos decaído en el camino. Amén. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Pero esto no es justo, ¿no? Que si yo tengo algo y no es mucho, pues que lo poco que tengo se me quita. ¿Esto es justo? ¿Sí o no? No sabe, no opina.
No es justo, pero es verdad. No es justo, pero es verdad. Es decir, si tú eres un cristiano, si yo soy un cristiano más nominal que efectivo y digo, yo con ir al culto de vez en cuando ya cumplo. ¿Sabes qué va a pasar? Que vendrá el diablo. Y las pocas ganas que tienes ahora de ir al culto de vez en cuando, esas pocas ganas te las va a quitar, porque te va a poner otras cosas que te den más ganas, que te hagan más ilusión, que te resulten más guay, ¿entiendes lo que digo? Lo poco que ahora podrías tener, lo poco que yo podría tener, el poco celo que puedo tener ahora, el diablo me lo quitará. Nadie enciende una luz para después esconderla, pero estás tonto. ¿Para qué enciendes la luz si luego la vas a poner en un sitio que no va a alumbrar a nadie? No somos las personas que encendemos la luz para luego esconderla. No somos las personas que no nos atrevemos ni a enseñar la Biblia, la ponemos dentro del bolso y que no sepa ni dónde voy, ni quién soy, ni qué creo, ni qué, para que no me diga, o como me han dicho algunas veces a mí, o te han dicho a ti, uy, esto de ti no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque cuando uno manifiesta que está en el Señor, que manifiesta estar en el Señor se supone que va a ser perfecto, sublime, santísimo. Y a veces también metemos la pata. Pero si los otros no saben lo que somos, pues ahí nos libramos, ¿no? Pero eso no es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor es que nuestra luz debe alumbrar en un lugar público, públicamente, diáfanamente, claramente, para alumbrar a todos los que puedan vernos y que estén en tinieblas y que vean en nosotros un camino que transitar y una manera de obrar que imitar. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo ya está con el Señor, pero tú y yo no. Nosotros estamos en la tierra y nosotros tendríamos que tener la misma capacidad de decir a otros, sed imitadores de mí, haz lo que yo hago. No lo que yo digo, lo que yo hago, haz lo que yo hago. Sed imitadores de mí, porque mi luz tiene que alumbrar. Y este seguramente es un propósito que el Señor quiere que nos hagamos en esta mañana, de cara a esta semana y de cara al resto de nuestra vida. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y oro por ti, por los miembros de la Iglesia, y oro por mi propia vida, y oro por mi propia familia, que mi vida esté continuamente y que tu vida esté continuamente creciendo. Y cuando he estado orando en esta mañana por el mensaje, he estado orando por ti y por la Iglesia en general, que este mensaje te ayude a crecer, que te ayude a ser luz, que nos ayude a sumar. ¿Entendéis? Porque la luz no se puede quedar escondida. Entonces, versículo 19, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. En otro lugar, en otro evangelio nos narra que venían a él porque pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. Yo qué sé si venían para llevarle a algún sitio. Pero en esta ocasión no especifica y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y entonces él, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La Iglesia Católica se ha pasado 20 siglos ensalzando a una madre y a unos hermanos a los que llaman santos, cuando el Señor Jesús puso a cada cosa en su sitio, a cada persona en su sitio.
Mi madre, ¿sabes cómo la puedes honrar? Imitándola. Y a mis hermanos, ¿sabes cómo puedes honrarlos? No poniéndoles una corona y subirles sobre un pedestal y rezarles ahí Padre Nuestros y Ave Marías. A mis hermanos los honras imitándolos. Ellos creían en mí, al cabo de un tiempo, creyeron en mí y tú tienes que imitarles, creer en mí. Y a mi madre tú tienes que imitar su sencillez y que esta mujer se jugó la vida por cumplir la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra, dice. Y se jugaba la vida, porque una madre soltera era alguien a quien la gente apedreaba en aquel tiempo. Y ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Te pregunto, en este ánimo que tengo esta mañana, de que todas las cosas queden claras y que traigan mensaje y decisiones a mi propia vida, porque un mensaje que no trae decisiones es un mensaje que solamente nos acarrea responsabilidades. Tenemos responsabilidad delante de Dios por lo que hemos oído. Pero si esto no trae decisiones, entonces más bien atrasamos que adelantamos. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Cómo andas de compromiso con el Señor? Cuando tú escuchas la palabra de Dios y ves de esta madre y de estos hermanos que están comprometidos con el ministerio de Cristo, aun cuando se jugaran la vida en ello, ¿tienes tú la misma disposición? Me lo pregunto a mí. Si una cosa me acarrea disgustos con las autoridades, con los vecinos, tengo la disposición de superar y obedecer al Señor por encima de las personas. Este es el tema en esta mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces nos guardamos nuestra fe en el bolsillo y no la hacemos patente, porque esto nos compromete delante de los demás. ¿Es verdad o no? Nos compromete delante de los demás. Y entonces lo que hemos de imitar es al Señor Jesús y a la Madre de Jesús y a los hermanos de Jesús, y estar comprometidos con la palabra de Dios y con el ministerio que nos asigna. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. ¿Has pasado por esta experiencia de que parece que tú estás en dificultades, pero parece que Dios no te escucha? ¿Cuántos han pasado por ahí? Unos cuantos. Unos cuantos han estado en dificultades y han clamado a Dios y Dios parece como que estaba durmiendo, como que no los escuchaba. ¿Sí o no? Eso les pasó a los discípulos. Andaban en una barca y estaban viendo el peligro y estaban viendo las olas que cada vez se encrespaban más y cada vez inundaban más la barca, y Jesús estaba durmiendo a pierna suelta. Y le despertaron y le dijeron, maestro, maestro, que perecemos, ¿no te das cuenta de que nos estamos ahogando? ¿No te das cuenta de que voy a perder mi casa? ¿No te das cuenta de que voy a perder mi trabajo? ¿No te das cuenta de que tengo que trasladarme a otro país? ¿No te das cuenta, Señor, de que esto es una situación grave? ¿Cómo puedes estar callado cuando yo clamo a ti de esta manera? ¿Te ha pasado? Y es capaz que el Señor parece como que se despierte y te diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No sabes que yo siempre estoy en control? Basta con que me lo pidas para que yo tome el control de la situación. Basta con que tú me pidas auxilio para que yo tome el timón de esta barca.
Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando has estado en esos peligros y has dudado de que el Señor estaba contigo, has dudado de que siquiera si eras cristiano, ¿qué te puede decir el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los discípulos se dieron cuenta de que este hombre que estaba con ellos tenía autoridad para decir: viento, para ya, olas, suavizad, parad. Y tenía potestad sobre las cosas naturales, lógicas, y tenía autoridad también sobre las cosas que no eran tan lógicas. Y se atemorizaron y entraron en un temor reverente para con el Señor. ¿Quién es este hombre que aún las olas y el viento le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y eso está narrado de esta manera porque es muy difícil de narrar una situación así en un estilo que nos demos cuenta de lo que ocurrió en realidad. Pero imagino que Jesús fue y este hombre vino enfurismado de cara a él como para echarle fuera de sus territorios, y venía con voz amenazante y con actitud violenta para que Jesús no cumpliera su ministerio, como le pasa a la pobre Swati en India y a tantos miles y millones de cristianos por todo el mundo que el diablo trata de intimidar. Oh, ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Vete ya. ¿Qué haces tú? Ya has lidiado con los vientos, con las tempestades, y ahora te toca lidiar con los demonios. ¿Qué haces tú? ¿Te vas? Cuando el diablo viene y te chilla y te grita y trata de intimidarte, ¿qué haces tú? ¿Te vas? El diablo trató de intimidar a los que estaban reedificando el muro de Jerusalén, y los mismos judíos le decían a Nehemías y a los demás que estaban edificando: caerán sobre vosotros como 10 veces y os van a destruir y os van a aniquilar. No tenéis posibilidades. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho: no tienes posibilidad alguna de salvarte? ¿Cuántas? Alguien, el diablo le está susurrando: estás perdido. ¿Alguien? No te puedes salvar. ¿Qué respondió Nehemías? Dice: un hombre como yo ha de huir. Gloria a Dios. Esto es lo que tienes que contestar. Cuando venga el diablo a decirte: no tienes solución, estás perdido, vas a perder a este ser querido, no vas a llegar a final de mes, se te va a acabar el dinero y no tienes trabajo, no tienes posibilidades, no tienes. Entonces dile: ¿y qué sugieres? ¿Que me retire? ¿Qué sugieres? ¿Que pare? ¿Qué sugieres? ¿Que vuelva la espalda y regrese otra vez a donde estaba? Y dice Nehemías: un hombre como yo ha de huir. Dile el diablo: un hombre o una mujer como yo que ha creído en el Señor Jesús, que tiene al Rey de Reyes a mi favor, que tiene al que calma las tempestades y apacigua los mares, un hombre como yo que estoy de parte del que ha creado los cielos y la tierra, un hombre como yo que tiene la seguridad de salvación, un hombre como yo que
tiene la convicción de ser hijo del Dios Altísimo por los siglos de los siglos, un hombre como yo, ¿me vas a amedrentar ahora? Pero que ¿quién te has creído que eres? Díselo al diablo. Pero ¿quién te has creído que eres? Y ya sabéis cómo termina la historia del Gadareno. Dice que este hombre pobrecito, Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y a este hombre, pobre hombre, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Un hombre que por sus medios rompía cadenas y grillos de hierro. Y es que cuando alguien está dominado por el diablo, vosotros sabéis que tiene muchas veces la fuerza de una persona normal. Y esa era tal la potencia del mal que había dentro de él, que rompía los grillos y rompía las cadenas y se escapaba y habitaba donde ningún hombre ni ninguna mujer le es grato habitar, en los sepulcros, en las fosas, con los huesos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? No sé si se lo preguntó con este tono. Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Un hombre, un demonio o una legión que viene a Jesús chillando y amedrentando y mirando de intimidarlo, y ahora le dice, pero por favor, Señor, mira, Señor, ahora de no echarme, por favor, no me eches, por favor, vete de él. Por favor, no nos eches, que te digo que te vayas, sal de él. Por favor, ten misericordia de nosotros. Y entonces es cuando el diablo ve a unos pobres cerdos que apacentaban por allí y les dice, pues si quieres echarnos, por lo menos danos permiso para ir a los cerdos. Supongo que el diablo ya sabía qué es lo que debía hacer. Y Jesús, que sabe que la ley de Moisés prohíbe a los judíos comer carne de cerdo, le dice, pues bueno, pues ir a los cerdos. Y el diablo cumple su misión de hurtar, matar y destruir. Y aunque sea entrando en cerdos, él los precipita en el mar y los mata y los destruye. Consejo, no des lugar al diablo. Antes bien, dale lugar al Señor Jesús. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jericó y hallaron al hombre de quien había salido de los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿De quién tuvieron miedo los hombres de Gadara? De Jesús. El miedo que no habían tenido del endemoniado, ahora tenían miedo de Jesús. ¿Por qué tenían miedo de Jesús? Porque amenazaba su economía. Aquella gente vivía de los cerdos, y cuando los cerdos se precipitaron al mar, su economía se vio perjudicada. Y ahora tenían que escoger entre su conveniencia, su economía o Jesús. Y le dijeron, Señor, por favor, márchate. Por favor, márchate. No te queremos aquí. Es que nos perjudicas. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, no me pidas tal cosa,
es que me perjudicas. No me pidas tal otra. Es que es lo que a mí me gusta, no me la pidas. ¿Cuántas veces hemos preferido nuestros gustos al Señor? Y pasamos ya, madre mía, he escogido un capítulo largo. Pasamos al versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, estaba en la tierra de Gadara. Gadara está, digamos, al lado del Jordán, del lago de Genezaret, estaba en el este, y el lugar donde solía estar, vivir y ministrar el Señor estaba en la otra parte del lago de Genezaret, del lago del mar de Galilea, en la otra parte, en la parte de Capernaum y todo aquello donde sucedieron varios milagros, donde sucedió la pesca milagrosa y donde sucedió la multiplicación de los panes y de los peces, estaba en la otra parte. Y ahora aquí lo que dice es que pasando a la otra parte, cuando volvió Jesús, versículo 40, le recibió la multitud con gozo, porque allá estaban ya sus amigos, estaban sus discípulos, estaban los familiares de sus discípulos, estaba la sinagoga donde Jesús había hecho muchos milagros. De hecho, allá el mar, el lago, estaba a unos 20 metros de donde está la casa de Pedro, de donde estaba la casa de Pedro. Y la casa de Pedro estaba a unos 30 metros de donde estaba la sinagoga, donde se reunían y donde se veían. Entonces estaba todo así como más familiar. Dice, y la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. Había hecho varios milagros, había sanado a varias personas, había multiplicado los panes y los peces, y todos le estaban esperando porque esperaban que su labor beneficiosa les continuara beneficiando. Y dice, entonces vino, estoy en el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. El principal de la sinagoga le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, no era desinteresado, es que tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, mientras iba Jesús a casa del principal de la sinagoga, donde estaba la niña muriéndose, la multitud le apretujaba. Jesús iba de una parte a otra, iba predicando, iba enseñando, pero la multitud le apretujaba. Y dice que en ese punto, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pues hombre, te han tocado todos. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La mujer se manifiesta y dice, he sido yo, Señor, postrada en el suelo y llorando. He sido yo, Señor, mira, es que padezco flujo de sangre desde hace 12 años. Y yo tenía fe de que si te tocaba, el flujo se pararía. Perdóname, Señor, he sido yo, no busques a nadie más, he sido yo. ¿Te das cuenta, hermano, que una mirada de fe arrastra los milagros de parte del Señor? Que cuando nosotros clamamos con fe, sacamos poder del Señor. Este es el tema y este es lo que nos ocupa en esta mañana, que sí,
vamos a Jesús con fe, el poder de Dios se manifiesta en nuestras peticiones. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y fíjate que teníamos una historia pendiente. Cuando esta mujer le tocó, Jesús no iba a sanar a esta mujer. En realidad Jesús lo que iba es a casa del principal de la sinagoga a sanar a la hija del principal. Y en ese punto, cuando la mujer es sanada, alguien se presenta y le dice al principal: no molestes ya más al maestro, porque tu hija ha muerto, no hay nada que hacer. ¿Cuántas situaciones de esta vida pensamos que no tienen solución, que son irreversibles, que ya todo es imposible o que ya nada es posible? No molestes más al maestro, déjale estar porque ya no hay nada que hacer. Y Jesús, que está oyéndolo, se dirige al padre de la niña y le dice: no temas, tú crees solamente. Querido hermano, yo ya sé que es un mensaje con mucho tiempo y es pesado, pero te quisiera decir una cosa. Tú puedes cambiar el ambiente en tu iglesia, en tu familia y en tu ciudad, simplemente haciendo lo que hizo ese padre de la niña. No temas, cree solamente. Tú puedes cambiar un ambiente de incredulidad en un ambiente de obediencia, de fe al Señor, manteniéndote en tu fe. No temas, cree solamente. Dios es poderoso, Jesús es poderoso para premiar tu fe y para hacer milagros a través de tu fe. Cree solamente. Y ya sabéis el resto de la historia. Cuando Jesús entra en casa del principal de la sinagoga, resulta que ahí hay un barullo, gente llorando y exclamando: ¡ah, pobrecita! Porque se estilaba eso. ¡Pobre niña, qué mal había hecho! ¡Pobrecita! ¡Ay, pobres los padres! Y Jesús, que no se está de cuentos, dice: oye, iros, marchad. ¡Ah! Jairo, echa a la gente. Venga, por favor, marcharos, marcharos. Y cuando la habitación está a solas, tranquila, se encara al problema y le dice: Talita, cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y la coge de la mano y la levanta. La niña empieza a hablar y Jesús le dice: dadle algo de comer, si no se volverá a morir. Y le dieron alimento y los padres quedaron tan agradecidos. Hermano y hermana, no hay nada muerto que no pueda ser resucitado por el Señor. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y el predicador pesado de esta mañana se calla. Nosotros, hermanos, podemos cambiar el ambiente en una ciudad, en una iglesia, en una familia. La presencia de un cristiano que trae la presencia de Dios a un lugar puede cambiar el ambiente de este lugar. Cuando nosotros oramos por nuestros gobernantes, estamos cambiando el ambiente de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Cuando nosotros manifestamos la justicia de Dios en lo natural, estamos cambiando el ambiente de una ciudad. Y ese es el mensaje en esta mañana. No te dejes amilanar ni por demonios, ni por opresión, ni por amenazas, ni por mares, ni por tempestades, porque el Señor está sobre todas estas cosas y está a tu lado. Que Dios te bendiga.